Mateo capítulo 16, 13 al 28. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Bien. Entonces, para nosotros entender esto, tenemos que entender primero que Dios es poderoso. Y entonces, todos nosotros decimos que Dios es poderoso. Y muchas personas piensan: ¿será que Dios es poderoso? Dígame, usted que me dijo amén, ¿por qué Dios es poderoso? O sea, ¿qué poder ha visto de Dios? Los judíos en el Antiguo Testamento vieron muchas señales poderosas, que hacían que creyera el pueblo de Israel que Dios es Dios poderoso. Por ejemplo, Él separó las aguas del mar para que el pueblo pasara. Hoy en día usted viera que un hombre le dice que ábranse las aguas, y comienza uno y diría: ¡qué poder! Yo vi un artículo de una señora, una pastora por allá, que habla carreta, que dice que ella fue llevada ¿a dónde fue? Que fue transportada por el Señor como que fue al aposento alto donde estaba, y que le dio cosas que hablar y le dio cosas que decir, y que nadie le decía. Pero ¿quién puede garantizar eso? Sin embargo, toda la gente le dice: uy, qué señora tan poderosa, y Dios la llevó al cielo y vio cosas que nadie ha visto. Pues obviamente mucha gente le va a creer y muchas la siguen. Pero nosotros hemos pensado alguna vez: oiga, Dios, ¿por qué no hace tal cosa? Dios, ¿por qué no hace esto? ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, juzgan a Dios o condenan a Dios diciendo: pero ¿por qué permitió que viniera la avalancha? ¿Pero por qué, si Dios existe, por qué no detuvo y mire toda esa gente que murió? Pero en el Antiguo Testamento los judíos vieron las 10 plagas, que fueron señales muy poderosas. Aparte de eso, ¿cuáles señales vieron los judíos del Antiguo Testamento? ¿Cuáles recuerdan? El maná, ¿cierto? El agua que salió sobre la roca. Eran señales que Dios manifestaba para manifestar su poder. Libraron batallas sin tener ningún arma y ellos vencieron. ¿Sí? De noche los cubría una nube un fuego, y de día una nube. Eso era una señal durante 40 años. Imagínense en el desierto estar completamente seguro que está como
como bajo una carpa para que no se fatigaran, y de noche que hace tanto frío, una llamita. Pues ¿cómo no van a entender ellos que Dios es poderoso, que hace cosas que no se ha hecho? Pero una de las cosas que Dios le había dicho a Moisés, a quien Dios le dijo que sacara ese pueblo de Israel, es que profeta como a mí os levantará el Señor, a él oiréis. Entonces, claro, los judíos tienen por una persona muy grandiosa a Moisés, porque por mano de Moisés Dios hizo señales muy poderosas. Entonces, claro, decían que eran discípulos de Moisés, o que ellos seguían a Dios, o creían en Dios por las señales que había hecho a través de Moisés. Y como estaban esperando que viniera un profeta, entonces digamos que cuando Jesús salió, que fue la prédica de la semana pasada, y él salió y preguntó: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Entonces Dios: no, que tú eres Elías, o alguno de los profetas, porque por mano de esos profetas era que Dios hacía señales muy poderosas. Entonces, como habían visto que Jesús hacía señales muy poderosas, obviamente Pedro, cuando dijo: ¿qué dice la gente? Uno decía que era como profeta, pero la fe no les alcanzaba hasta ahí, a decir que era un profeta. Lo comparaban con Elías, ¿sí? O con alguno de los otros, con Juan el Bautista. Y entonces cuando le dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces él dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo que bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos? Cuando él dijo que bienaventurado eres, es muy feliz, porque eso que tú estás viendo en mí, Dios no se lo ha revelado a nadie, no, eso te lo reveló fue Dios a ti. Es porque le permitió tener una fe mínima para poder ver que Él es una persona tan poderosa como Dios del Antiguo Testamento. Las señales que Dios hacía, Pedro las vio, y creyendo en su nombre, que Jesús quiere decir Dios con nosotros, dijo: no, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el que viene a gobernar y tienes autoridad y poder de Dios. Entonces, pues sí, sobre esa base tan poderosa fue que se fundó la iglesia. No, mire, con esa fe que usted tiene, voy a levantarle. Eso es lo básico. Levantar la iglesia, debe confesar que yo soy el Rey, que yo soy el ser igual a Dios. Eso es básico para bautizarse, básico para iniciar la iglesia, la vida de fe. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Además, una cosa más poderosa: las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra esta iglesia. Van a tener más poder que el reino de las tinieblas. Si las tinieblas tienen poder, ustedes van a tener un poder más sobrenatural sobre las tinieblas. Muchas las tinieblas han hecho señales ¿cuáles son las señales que hacen las tinieblas? Matar, hurtar y destruir. Eso lo ve uno a diario. Sí, pero las señales que viene haciendo son señales poderosas, que son poder para regenerar, para dar vida, para hacer cosas completamente diferentes, que son las que Dios hace. Claro, imagínate, pues, si Moisés paró, abrió las aguas, pero Jesús le dijo a la tempestad: calla, enmudece, y todo se quedó quieto. Decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Cómo no iban a pensar, Pedro, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, el ser igual a Dios? Pero entonces, ¿por qué les mandó diciendo que no digan nada de eso a nadie? ¿Cierto? Porque dijo ahí: Dios, no le digan a nadie eso. En vez de haber salido a decir: ahora sí pueden decir, bueno, ustedes ya tienen testimonio, muy bien hecho, Pedro, ahora corran a decirle a todo el mundo. ¿Por qué no podía decirle a nadie? Porque hacía falta una señal de Dios. Jesús viene a hacer señales de Dios, pero las señales que estaban pidiendo los judíos de Jesús eran señales que ellos no podían entender. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 13. Mateo 13, 38. Mateo 13, 38 es. A ver, un momentico. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Es que estoy mal. Perdón, es 12. Mateo 12, 38, disculpe, Mateo 12, 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo: ¿qué les dijo? La generación mala y adúltera demanda señal,
Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la única señal que Jesús dijo que les iba a dar. Nosotros, mire, cuando Jesús fue tentado, le dijo Satanás, bueno, si tú eres hijo de Dios, lánzate aquí. A ver si Dios va a enviar los ángeles, porque dijo que enviará a sus ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le respondió el Señor? ¿Qué le respondió Dios? ¿Qué le respondió Jesús al diablo? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, no tiente. Cuando usted le está pidiendo a Dios señales, usted está tentándolo a ver o queriéndolo probar para que Él diga que sí está o no está. ¿Sí? Entonces, bueno, Señor, si es verdad que tú existes, entonces, bueno, tú dijiste que el que tuviera fe, que le diga a esta montaña que se corra, entonces, montaña, córrase. Y entonces está pidiendo esa señal, y esa señal no le va a ser dada. ¿Sí? Ay, no, Señor, entonces voy a coger el cuchillo, como Abraham. Y cuando tenga el cuchillo aquí, dice, bueno, Señor, si es verdad que tú existes, entonces que yo no mate a mi hijo. Y entonces tengo que escuchar tu voz para que me diga que no, y si no lo mato, ¿qué hace? Pues lo mata, porque Él no va a dar esa señal. ¿Sí? A veces uno pide señales de cosas que Él no va a hacer, porque usted o nosotros o yo quisiera entonces como doblarle el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiera. Eso es como un hijo malcriado. Bueno, papá, si usted me ama, me compra el último celular, y si no, me voy de la casa. Váyase, su merced de la casa. No le voy a dar esa señal. Yo no le voy a mostrar mi amor con esa señal. ¿Sí? Es algo parecido. Queremos es como manipular a Dios. Somos manipuladores de Dios. Entonces, Juan capítulo 6, también inclusive le preguntaron acerca de Moisés. Juan capítulo 6, Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron en maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, siempre está pidiendo señales. Ellos también estaban pidiendo señales. Nosotros no podemos caer en el error de pedir señales. Mire lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, 1, capítulo 1, 20, 22. ¿Qué dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos siempre están pidiendo señales. Deme señales, haga señales, Señor. Si tú eres verdad, pida señales. O sea, queremos ver tu poder. A ver, si es poderoso, entonces, ¿por qué va a ser engañar a la gente? Porque el anticristo va a hacer falsas señales. Y con esas señales y cosas engañosas, va a engañar a muchos. Así es Primera de Tesalonicenses. Entonces no podemos dejarnos engañar, porque el Señor dijo, en aquel tiempo, Mateo capítulo 7, esa es la prédica de la semana entrante, pero voy a adelantarles un poquito. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. Echaron demonios, hicieron señales. Y Él dijo, yo no los conozco a ustedes son unos hacedores de mí, apártense de mí. Entonces, la iglesia sí tiene un fundamento, es entender el poder de Dios. Es decir, quiere decir esto que hay personas o hay iglesias que hasta pueden hacer señales.
pero no van a ser reconocidas por el Señor. Increíble. Y van a ser confundidos. Entonces, ¿por qué? Pedro le sucedió lo mismo. Eso es lo que quiero que entendamos. Hermanos, que la cuestión no es solamente decirle Señor, Señor y echar demonios y manifiesta. Hay gente que dice, no, maestro, no, vamos donde fulano, él sí es un duro para expulsar. Entonces, y fuera demonios, entonces sale como sacando pecho, ¿no? Yo sí expulso demonios. Esa señal no puede ser desconocida por el Señor. No se preocupe, o sea, no se afane por el Señor. Voy a decir algo como esto. Uno puede vivir en este mundo sin un brazo. Sí, es cierto, o sea, sin un brazo no puede vivir. Hasta sin un brazo y una pierna. Yo he visto gente que no tiene piernas y brazos y pueden vivir, como solamente tienen el tronco. ¿Sí? Pueden vivir. Hay iglesias que de pronto no tienen ese tipo de señales, pero tienen una vida. ¿Por qué estoy orando yo? A mí me mandó a preguntar al pastor, ¿por qué quiere que ore? Yo le dije, ministerialmente yo quiero que lleguen personas a la iglesia que tengan compromiso con el Señor, que hayan nacido de nuevo, porque la iglesia sí requiere tener miembros, es decir, personas que hagan cosas. A la iglesia le hace falta brazos, le hace falta cosas, o sea, hay vida, hay palabra, pero hace falta un brazo derecho, hace falta el brazo izquierdo, hace falta que esto camine, hace falta que una persona se pare, que llegue temprano, que recoja los diezmos, que haga la ofrenda, que haga la primera parte del culto para yo solamente predicar. Hace mucha falta gente que se comprometa con la obra, que ame la obra, que ame, pero eso no lo van a hacer, no he visto, o sea, que personas que llegan temprano, fieles y están en todo y quieren servir. Entonces pues ya obviamente yo comienzo a descansar y digo, uy Señor, gracias porque ya llegó gente que ayuda, que son parte del cuerpo, ¿sí? No, yo no necesito una persona que venga y expulse demonios y sane enfermos. Claro, también se necesitan, porque si no viene esa persona que expulsa, es como si le faltara un brazo. Yo oro, expulso, yo en este momento estoy haciendo todo, pero si otra persona lo hace, que no solamente piense, entonces los demás no se van a ir detrás de él o ella, pensando que como está haciendo señales, ay, ¿por qué no comienza usted una iglesia que usted ahí tiene? Entonces como si le dijera el brazo, camine, se va sin el corazón, solamente con el brazo. Entonces no sirve de nada. La iglesia sirve para capacitar a todos los miembros, para que sirva la iglesia, sea un cuerpo, que tenga ojos, que tenga nariz, que tenga boca, que tenga todo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, que debe moverse. Y así fue fundamentada la iglesia. Dijo que con este principio voy a levantar mi iglesia. Pero tan pronto Pedro dijo eso, dijo, no se lo digan a nadie. Y le mandó estrictamente, rigurosamente. Léalo como tarea en las tres versiones, Mateo, Marcos y Lucas. Sí, está en Mateo capítulo 16, en Marcos capítulo 8 y en Lucas capítulo 9 están las tres versiones, donde dice que les encargó que no se lo dijesen a nadie. ¿Sí? Y luego desde entonces comenzó el Señor a decir que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario. Entonces Pedro, ay Señor, no, en ninguna manera eso te acontezca. Entonces le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, tú me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Como estás poniendo las cosas, tus ojos o tu pensamiento, tú ves como ven los hombres. Es decir, Pedro estaba mirando como un judío que vio señales y que estaba esperando un reino para Israel ya. Pero este reino, si hubiera Jesús reinado durante ese periodo y lo matan a los 33, hasta ahí hubiera terminado su reinado. Digamos, devolverle la gloria a Israel de ser el pueblo glorioso que tenía un rey que volvió otra vez a que ya no fuera una colonia, sino gobernar otra vez los reinos. Pero Jesús le dijo que usted está viendo como ven los hombres. Dijo que ¿qué ganará el hombre si ganare todas las cosas pero perdiere su alma? ¿Qué recompensa hará el hombre por su alma? Mire, lo que sucede cuando les dijo que no digan nada es porque usted se imagina que ellos con esa confesión, ya sabiendo que Él era el Cristo, y Jesús diciéndoles que me es necesario ir y padecer mucho y morir, en el momento en que ellos sepan eso, como ellos ya saben que Jesús es el Cristo, ¿qué tal comenzar a decir? No, ustedes no lo pueden matar, no lo maten, Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es del que habló. ¿Qué hubiera pasado? Los matan a ellos también. ¿Sí? Por eso ellos no se lo digan a nadie. Porque yo sé que el corazón de ellos estaba en ese momento
como mucha gente que cree que Jesús es el Cristo y se llena de emoción y luego se abandona. Mientras no reciba el Espíritu Santo, es un testimonio que muere, como la flor que se corta. Pedro le dijo: Señor, yo no te negaré, nunca. Dijo: antes que cante el gallo una, tú me negarás 3 veces. Porque sabía que él no tenía la fuerza ni el poder para poder poner su vida para defender la fe. ¿Sí? Él no tenía la fuerza. Él no iba a tener el poder. Entonces dijo: no le digan a nadie nada. Estrictamente, no se lo digan a nadie. ¿Hasta cuándo fue que él les dijo que lo pueden hacer? Cuando él resucitó de los muertos, dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y todo aquel que crea, ¿sí? Pero esperen la promesa del Espíritu Santo, la cual les será dada. Hasta que él no resucitó, no los mandó a predicar eso de que él es el Cristo. Pero les dijo: pero esperen tantico, esperen que llegue el Espíritu Santo, ¿sí? De la promesa. Por eso dijo: a ti te daré las llaves, a ti te daré las llaves. La semana pasada le dije, esta semana los complemento. Te daré las llaves del reino de los cielos. Es porque él es el que tiene la primera oportunidad de predicar. Después que él dio el mandamiento de que vayan y ahora sí anuncien, el primero que predicó en la historia de la iglesia fue el que confesó que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero ahora sí entendió la muerte y resurrección de Jesucristo. Entendió esa señal que es de Dios y no era una señal de él, sino de Dios que no veía. Él estaba viendo a Dios visible como Jesucristo, como el Hijo de Dios, pero Jesús estaba diciendo: mi Padre. Mi Padre. O sea que Jesús tiene Padre, y si es Padre hay alguien que está sobre él, digámoslo así. Dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces, cuando dijo que me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, obviamente para ellos iba a ser, es una muerte vergonzosa. ¿Cómo vas a pasar tú por esa vergüenza? Él sabía, si le estaban diciendo, imagínate, si le estaban diciendo que tú eres casi un profeta, que para ellos la gloria de un profeta era muy grande. Ahora imagínense que le está diciendo que tú eres el Cristo y le dice al Señor: sí, se sacó el bingo. Entonces ellos dirán: oye, entonces llegó el Cristo. Por eso que llegaban 2 hermanos: Señor, déjanos que nosotros nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y bueno, todo el mundo estaba como: ustedes piensan que yo he venido aquí, que es por... No, que es por mediación de su mamá, que yo les voy a dar lugares en el reino de los cielos. No, eso les he dado a mi Padre que está en los cielos, ni yo sé. Entonces, lo que sí tenían que hacer ellos era esperar la promesa, la venida del Espíritu Santo y dar testimonio. Pedro no había recibido el Espíritu Santo, por eso ni él ni ninguno podía decir nada. Pero lo que sí sabía el Señor es que Pedro estaba sintiendo o sentiría vergüenza de eso que está diciendo Jesús. Porque Jesús está diciendo que me es necesario padecer mucho y ser muerto. Y de los escribas, o sea, de la gente de la sociedad, lo iban a avergonzar. ¿Usted se imagina si alguien de esta sociedad lo avergonzara a uno de sus familiares o a la persona que usted cree? Hablemos como un ejemplo, solamente como un ejemplo. Digamos que yo soy santista, o que soy uribista, o que soy chavista, o que soy cualquier político. Y de esos políticos que yo soy seguidor, de pronto sale la noticia que lo avergonzaron porque era un ladrón y porque era un no sé qué y porque hizo tal y tal cosa, después de que usted le hizo publicidad y le hizo propaganda de que él es el duro, el que va a ser el presidente bueno, y le sacan toda esa vaina, lo avergüenzan. Pues usted tampoco ya va a poder sacar la banderita diciendo: viva Santos, viva Uribe. No puede. Lo mismo, Jesús está diciéndole: si usted está diciendo que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, pero les voy a decir, a mí me van a avergonzar y van a decir una cantidad de cosas y me van a matar, ¿sí? Entonces, lo que dice Lucas capítulo 9, vamos a leer la versión de Lucas, lo que dijo Lucas 21. Lucas 9:21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. O sea, no fue que les dijo: no se le digan a nadie. No, riguroso. ¿Ustedes qué es con rigor? Cuidadito. Ojo, le van a decir ustedes algo a alguien. O sea, si ustedes me van en la cruz, no pueden decir que yo soy Jesús el Cristo. ¿Sí me comprenden? Porque fue desde ahí diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho estas cosas. ¿Sí?
y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Pero es que ellos no entendían esto de la resurrección. Mire el versículo 43, desde el 43. Y todos admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose de todas sus cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre estas palabras. Yo lo cojo con la mano. Entonces dijo que esas palabras estaban, no tiene volumen casi, dijo que esas palabras estaban veladas. Entonces, ¿por qué estaban veladas? Porque no podían entender todavía lo de la muerte y resurrección, precisamente para que, si ellos las entendían, qué tal que fueran a dar testimonio que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, sin que hubiera tenido un testimonio de Dios verdaderamente. O sea, un testimonio que Dios los hubiera respaldado, porque es que a Jesús nadie le puede decir Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso dice que en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, y resulta que Él dice que yo no los conozco. Es decir, yo nunca les di a ustedes para que dieran testimonio de mí. ¿Ya? Entonces, pues obviamente van a ser desconocidos. Pedro, ese testimonio no lo iba a reconocer Dios, y si los hubieran matado, pues hasta ahí hubiera llegado y no hubieran resucitado en la resurrección de los muertos. Pero dijo que yo voy a morir y luego voy a resucitar, pero eso no se entendía todavía. Fue solamente hasta el momento en que Él verdaderamente fue a la cruz y murió, y luego ya Pedro entendió la muerte y la resurrección de Cristo, y luego después de que entendió, y luego sí dio el mandamiento: ahora sí vayan y prediquen. Mateo capítulo 28. Mateo 28. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Mateo 28, ay, mis gafas. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, la única forma de saber que Él está con nosotros es cuando nosotros estamos dando testimonio a la verdad después de haber recibido el Espíritu Santo. No va a haber otras señales que Dios está con nosotros sino estas, que también lo dice Marcos capítulo 16, desde el 15. Ya eso sí, ahora sí dio la ordenanza. Ellos ya sabían, pero aquí no había recibido el Espíritu Santo. 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Esa es parte de la prédica de la semana entrante. A los que creen. Por eso digo que él luego lo va a decir: Señor, pero luego no echamos fuera demonios. Eso es la semana entrante.
Pero en la verdad eso va a suceder. Las señales que Dios va a hacer de que sí está vivo es cuando la iglesia está manifestando su muerte y su resurrección y su vida. ¿Sí? Claro, entonces para muchas personas, como Pedro en ese caso, le daba vergüenza dar testimonio del Señor. Entonces, por eso en Lucas capítulo 9, volvamos nuevamente a capítulo 9 de Lucas, que le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucita al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? ¿Cómo es la cosa? Léalo bien. 25. Pues el 25. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde o se destruye qué? Su alma. Así mismo, dice, así mismo. Así mismo. No está diciendo que yo lo destruyo, sino que cada uno se está destruyendo. Es una autodestrucción. No es que Dios me va a castigar y me va a mandar al infierno. No. ¿Qué saca usted mismo por tratar de buscar las cosas de este mundo y no buscar las cosas de Dios, no poner las cosas en los ojos de lo que Dios está viendo? Es como decir: Señor, Señor, pero en el momento en que, bueno, venga al culto, no, es que Juanita me dijo que me quedara lavando ropa hoy. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Juanita o usted? No, entonces Juanita es el Señor, entonces yo no lo conozco a usted. Porque ¿quién es el que lo manda? El primer día dijo que el primer día de la semana habrá santa convocación. Entonces dijo que es mandamiento ahora santa convocación. Nosotros estamos aquí para cumplir el mandamiento, no del pastor, sino del Señor. Yo estoy acá porque se reunió el primer día del Señor. Entonces, si vamos a cumplir el mandamiento, yo tengo que decir: bueno, verdaderamente tengo el corazón para decir, ¿estoy obedeciendo? Nosotros hablábamos con Nadia, porque fue la única que vino el miércoles también. Decíamos: ¿qué se acuerda uno de lo que ve en los estudios y en las prédicas? A veces uno ni siquiera se acuerda. Es más, uno a veces tiene que leer en el cuaderno para medio acordarse. Entonces, si uno para acordarse tiene que leer en el cuaderno, ¿cómo será si no tuviera el cuaderno? Entonces quiere decir que no está aplicando. Porque si uno dice: no, yo aprendí tal cosa y eso me enseñó y a mí me transformó. Eso lo tiene uno adentro. Eso ya es parte de la vida, de la cotidianidad. Pero es que Él está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso es como decirle: olvídese de usted y viva para mí. Lo que pasa es que ser cristiano para muchos es una vergüenza. Pedro lo que le dijo a él es: no te acontezca esto porque a mí me va a dar vergüenza. Señor, qué vergüenza. Entonces, ¿qué le respondió el Señor? 26. 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los ángeles. Es decir, en la que cuando venga en su reino. ¿Sí? Es que cuando uno se avergüenza, como Pedro, cuando le dijo: Señor, no te acontezca eso, es qué vergüenza. ¿Cómo le van a hacer eso a mi Señor? ¿Qué tal mi Rey, el Hijo de Dios, le acontezca esto, lo hagan pasar por semejante vergüenza? Entonces el Señor le había dicho: no se lo cuenten a nadie. Pero imagínense, dice: no se lo cuenten a nadie. ¿Qué tal cuando yo les diga que lo hagan? Entonces obviamente ellos tampoco van a decirlo nunca. No, Él les dijo: no lo digan nada hasta que no, lo acabamos de leer. Pero les dijo: no lo digan a nadie, pero guárdenlo. Y tenía velado eso de morir y resucitar, sí, pero ellos solamente tenían que quedarse callados y saber que Dios iba a hacer algo, porque Él quiere decir Dios con nosotros. Jesús quiere decir Dios con nosotros. Él ya había hecho muchas señales. Poner la mirada en las cosas de Dios, o poner su pensamiento en el pensamiento de Dios, es tratar de pensar lo que Dios piensa. Jesús sabe lo que Dios está pensando y dijo: me es necesario ir porque conozco el pensamiento de mi Padre, y yo sé que me toca ir y padecer mucho, pero también sé que tengo que morir, y también sé que voy a resucitar de los muertos.
Era una palabra, aunque velada, era muy grande para que copiaran el pensamiento tan pequeño de ellos, de una mente tan pequeñita. Es muy limitado, claro, demasiado limitado. Solamente hasta cuando Él resucitó lo entendieron, pero Él les está advirtiendo antes que llegue el Espíritu Santo. Y a estos que les está diciendo que el que se avergonzara de mí o de mis palabras, yo también me avergonzaré de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que cree en el nombre, cree que Él es el Hijo de Dios, pero finalmente se avergüenzan de Él. Entonces, yo digo, bueno, uno tiene que entender, ¿qué es perder la vida? ¿Qué es perder la vida? Porque el título es, pierdan su vida para que entren en el reino de los cielos. O sea, no piense en su vida. Cuando usted piensa en su vida, cuando usted piensa en que, ay no, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer otra, y usted tiene un Señor sobre él, sobre usted, que no es el Señor, sino que su Señor es el trabajo, su esposo, su esposa, su hijo, su perro, su gato, su novia, su novio, su amigo, su trabajo. Póngale lo que tenga por encima de Dios, Él es su Señor. Pero si su Señor le dice haga esto, se supone que tiene que hacerlo. Esa es la iglesia. La iglesia no es la que escucha y deja, sino que la iglesia es la que escucha y obedece. Entonces Él dijo, pero es que ustedes sienten vergüenza de mí. Uno tendría que pensar, ¿por qué siento vergüenza? No, yo no siento vergüenza. El Señor dijo que se avergüence de mí o de mis palabras. Es que le están diciendo que no vaya. Imagínense, mi esposa tuvo una reunión de reencuentro con todas sus amigas, llevan 31 años sin verla. Yo les dije, yo les voy a hacer un video y toda la cuestión. Ellas se reunieron desde el sábado, tuvieron su reunión el sábado y el domingo también le dije, no, nosotros no vamos sino hasta después del día del Señor. O sea, después de, todas saben. Pero qué tal que después, ay no, qué tal yo digo que no voy hasta el domingo porque es que van a decir que es que yo soy fanática y que no, y todo el mundo sí va y yo no voy, entonces yo sí voy. Ay no, es que es una reunión muy importante, 31 años sin verse. ¿Y qué? Entonces su Señor va a ser ella. No, yo voy al culto, les digo, yo voy a la iglesia y después de la iglesia voy. Y también nos fuimos después del culto. Allá llegó, se reunió con sus amigas, pasó, o sea, ¿por qué tienen que darle el primer lugar a las amigas? O sea, valen más 30 o 30 y pico de amigas o 50 amigas que la palabra del rey que le dijo esto. No, pues entonces, si ella no se olvida de sí, si ella no muere a sus deseos, si ella no muere, ay no, pero es que, no, pierda su vida, piérdala, déla por perdida. Su vida no vale nada. Es más importante entrar en el reino de los cielos. Créame, es más importante. ¿Qué es más importante? Entonces que yo de pronto tengo que hacer alguna cosa. Yo no estoy hablando solamente, el día del Señor es algo como ejemplo. Porque es que el día del Señor, el culto, es el principio de la vida de fe. Uno no ve en el Antiguo Testamento cómo si ustedes ven o logran ver figuras, porque no hay fotografías, pero sí dibujos, que muestran cómo se distribuyeron las tribus de Israel en el desierto. Eran 2 al norte, 4 al norte, 4 al sur, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente, completando las 12 tribus, 4 por 3, 12. Y todas tenían que venir mirando al centro, al tabernáculo. Si no era que estuvieran así en mesa redonda, no. Tales tribus, 3 aquí y luego otras 3 a la derecha, pero todas tienen que estar mirando el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el centro de la vida de fe es el tabernáculo, es el culto, es el encuentro, encontrar a Dios. Y Él dijo que tumben este templo y yo levanto uno en 3 días, que es Él. O sea, si nuestra vida de fe dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si nosotros no estamos viendo a Jesús, por encima de todo, tenemos otro Dios. Entonces, ¿para qué me dicen Señor, Señor? Entonces usted se va a avergonzar de mí. Sí, Jesús sabe. Mire, Pedro, yo sé que usted me ama. Yo sé que usted me ama. Porque Él dijo, lo amaba humanamente. Hay gente que dice que yo amo a Jesús y lo dice humanamente. Él lo dice como yo le digo a mi esposa que te amo. ¿Cómo puedo yo comparar que yo le diga a Jesús te amo a que yo le diga a mi esposa te amo? Tiene que haber una diferencia. Es como cuando uno le dice a la esposa te amo o al esposo te amo, al hijo le dice te amo. Yo no puedo comparar mi amor que tengo por mi esposa al amor que tengo por mis hijos. Los amo a los dos, pero el amor es distinto. Porque lo que hago con mi esposa para manifestar en mi amor, lo que hago con mi esposa para manifestar mi amor es diferente, es distinto. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor le preguntó a Pedro, antes de recibir el Espíritu, antes de subir al cielo, le dijo, ¿me amas? Y él le respondía,
no le respondía con la misma palabra que le preguntaba a Jesús, ¿sí? Porque Jesús le estaba preguntando, Pedro, ¿me amas? Y él estaba respondiendo, sí, yo te quiero. ¿Usted ha visto personas que dicen que yo te quiero? ¿Me amas? No, yo te quiero. No, dígame que me ama. Ay, no, dígame que me ama, yo sí lo amo. No, yo lo quiero. Entonces le parece uno más poquito, ¿cierto que sí? ¿A usted le da lo mismo que le diga que lo ama o que lo quiere? A mí me dicen, yo lo quiero así, ¿para qué me quiere? Yo no, ¿para qué me quiere? Para mí querer es, ¿qué es lo que quiere? No es que yo lo quiera, sí, ¿para qué lo quiere? Para que le cocine, para que le planche. Lo amo, entonces, lo amo ya no, lo amo es que voy a hacerlo feliz, ¿sí o no? Lo amo es que yo quiero hacerte feliz. Yo cuando me casé con mi esposo, yo la amo, le dije, pero yo me estoy casando pensando en que yo quiero hacerte feliz. Y he tratado de vivir estos 30 años para que ella sea feliz. No lo he logrado en todo porque soy humano y tengo pero he hecho todo lo posible para cumplir eso porque la amo, ¿sí? Pero la amo con la palabra te quiero de Pedro, ¿me comprenden? Pero si yo le digo a Jesús te amo como le digo a mi esposa te amo, entonces el que está mal soy yo. Pero yo a Jesús le digo te amo porque yo morí, yo estoy muerto. Y yo lo amo con el amor que me da el Espíritu Santo de entregar mi vida, de perder mi vida en este mundo para poderlo seguir a él, no a Juanita. Porque está que Juanita luego, como yo la amo a ella, como amo al Señor, entonces un día Juanita me dice no vamos al culto, y digo, bueno, esta vez no vamos, como también la amo a ella. ¿Me entienden? Uno no puede decir que amo si uno no suelta, si uno no deja. Entonces él está diciendo, si usted no sigue en pos de mí, tomando su cruz, usted no es digno de mi amor, no es digno de mi vida, no es digno del reino de los cielos. Envuelve todo. Entonces Dios, si usted quiere salvar su vida, o sea, como proteger, salvarla, ¿qué es? Que le dice, entrégueme todo lo que tiene. No, Señor, yo te entrego a mi hija, te entrego a mi esposa, te entrego a mi carro, pero déjeme vivir mi vida. Entonces yo sigo viviendo mi vida. No, yo estoy pidiendo su vida, con todo, con esposa y con todo, entréguemela, ya que no sea suya, que sea mía. Ay, no, Señor, pero es que yo todavía quiero hacer esto, es que si yo voy allá, entonces cuando la gente dice que si voy allá me toca hacer esto, no, cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno deja todo. Así no hace la persona que se casa, dígame. Cuando una persona se casa, deja al papá, a la mamá, deja todo. La Biblia dice que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. No, eso es para hablar del Antiguo Testamento. Cuando uno se casa, la mujer es la que deja todo para seguir al varón, ¿sí o no? Porque humanamente no se cumple lo otro. Uno no es que deje todo, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se van a una carne y se van a vivir a la casa de la mamá. ¡Ja! Por eso es que dice que los hombres no quieren a la suegra, porque si van a vivir a la casa de la suegra, pues obviamente van a vivir como alacranes, va a haber problemas. Tienen que hacer su hogar, tienen que independizarse, tienen que tener independencia. ¿Por qué? Porque cuando se ama, el uno y el otro es uno acá y el otro acá y usted no se mete más, yo me voy de acá. Entonces ya mi papá no se mete en mi vida de matrimonio. Mi mamá, una cosa que yo quiero mucho a mi esposa, porque mi suegra, porque no se mete en mi vida. Nunca me ha dicho nada, ni mi suegro. Me casé, me la llevé y mi hijito, mira cómo soluciona sus problemas. ¿Sí? ¿Qué hace cuando uno ama a Jesús? Uno deja este mundo, ya no ama este mundo, ya en este mundo no me manda qué es lo que tengo que hacer yo. Por eso la parábola es lo mismo. Digo que qué gana si gana todo el mundo, si ama el mundo y pierde su alma, se destruye a sí mismo, es destruirse. ¿Cómo destruye uno un matrimonio? Dejando meter a los suegros al matrimonio, dejando meter a los hijos inclusive al matrimonio. Cuando los hijos se meten al matrimonio, ¿y usted por qué trata así a mi mamá? O la tía o la suegra, ¿por qué no? Se destruye. Es que la relación suya con el Señor es personal. Nadie lo va a separar del amor de Dios si usted no quiere. A usted le pueden poner un revólver, su esposa, su esposo, su tío, su tía, el que sea. No va a la iglesia si no lo mato. Proceda, se me hace que yo mi vida ya no es mía. El Señor, yo se la entregué a él y me va a resucitar de los muertos. Ay, no, yo sí te amo, yo entonces no vuelvo a la iglesia. Entonces su vida no es suya, su vida está en manos del que es. ¿Qué hizo Pilatos? Pilato le dijo al Señor, ¿no es que yo podría salvar su vida? Dijo, esa no sería dado, eso que tú estás diciendo porque te fue dado, tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero Jesús no dejó su vida en las manos de Pilato, se la dejó en las manos del Señor. Y dijo, Señor, en tus manos encargo mi espíritu. ¿No fue así? Entonces cuando uno entrega su vida no se la está entregando al Señor. Él dijo, si usted no sigue en pos de mí y se olvida de mí, no es digno de mí. Porque Él nos está enseñando es el camino de morir a este mundo para encontrar el reino de los cielos. No sienta vergüenza. Muera a su deseo, a sus caprichos, muera a todos sus dioses que tiene, todo lo que sea, viva su vida delante del Señor en una relación verdadera con Jesús, como marido y mujer. ¿Sí?
olvidándose del papá. Dijo, por tanto dejará al hombre al padre y su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué lo está diciendo? Porque él dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, cuando estamos abandonando a este mundo, ¿a quién estamos abandonando? Al padre diablo, para podernos unir a Jesús. Entonces, si usted se reconcilia con este mundo, está reuniendo otra vez, está dejando meter al suegro o la suegra. Perdónenme, por favor, sí, por favor. Sí, pero digo, para que me entiendan, sí, para que me entiendan, solamente es un ejemplo. Para que entienda que en esa relación entre usted y Jesús nadie se puede meter. Si usted quiere venir al culto y el otro está bravo, véngase. Si más bobo el que de pronto, ay, es que el pastor habló feo, yo no vuelvo a la iglesia porque es que, pues más malo que usted, porque entonces el pastor fue el que destruyó su relación con el Señor. Y entonces, ¿por qué habla? Ya leyeron las 5 cartas de Apocalipsis, ¿no? Las cartas, las 7 cartas. Ahí está diciendo, que usted perdió su primer amor por causa de los mentirosos, porque usted vio esto. Entonces usted dejó a Jesús por culpa de otros y se va a perder, se va a autodestruir. Las mensajes a las 7 iglesias es muy importante leerlas. Es el consejo como el esposo a la esposa. Ve y dígale al Señor, al ángel de la iglesia en tal, que yo conozco que usted está haciendo eso, deje eso y si no va a pasar esto y lo otro. Es consejería. La palabra de Dios es consejo para entrar en el reino de los cielos. Amén. Bueno, entonces vamos a orar por nuestro espíritu para que el Señor nos conceda el arrepentimiento y para que nosotros podamos morir a la vergüenza, no sienta vergüenza de decir que es cristiano, que usted va para la iglesia el domingo, que usted no, usted ya está muerto. Usted está muerto, su vida murió con Cristo. No se avergüence. Si usted se avergüenza de Él, Él también se va a avergonzar y le va a decir, yo a usted no lo conozco, usted fue un hacedor de maldad. Usted todo lo que hizo fue malo. Decía que me decía Señor, Señor y no obedecía. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de escuchar este mensaje. Ayúdanos, por favor, conmueve nuestro espíritu para que cambie, Señor. Para que nosotros no te digamos, Señor, Señor, sino que te obedezcamos. Que nosotros tomamos tu cruz y te seguimos a ti, Señor. No queriendo guardar nuestra vida para este mundo, sino que nosotros estamos encomendando nuestra vida a ti. Porque nosotros morimos contigo, Señor, por medio del bautismo, para tener la esperanza de la resurrección y estar donde tú estás. Que la iglesia del Señor Jesús, que tu iglesia te respete, que tu iglesia, Señor, comprada con tu sangre, conmovida por el Espíritu Santo, no te menosprecie, sino que te ame, Señor, verdaderamente por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.